Muchas gracias. Este es nuestro momento libre, podríamos decir. No sé si alguien quiera proponer un tema alrededor del que podamos discutir acerca de las posturas individuales de cada una y de cada una de nosotros, de nosotras. Creo que uno de los puntos comunes en nuestras presentaciones fue justo la universidad, ¿no? Tania decía que tenemos justo el privilegio de ser universitarias, universitarios, y creo que a partir de ahí es que justo la mayoría de nosotros hemos podido comenzar a criticar las cosas que nos han pasado. Al igual que Carlos, eh, aunque venimos de contextos, podríamos decir, no tan privilegiados, hemos tenido el privilegio de no ser violentados y violentadas de maneras tan, tan intensas como hemos podido conocer justo a través de la universidad, ¿no? Solo estoy hablando en este caso de Carlos y de mí, porque sé que hay personas que han tenido experiencias distintas en esta charla, ¿no? En este sitio. Y creo que si alguien tiene algún comentario acerca de su estancia en la universidad o fuera de ella, pero ya con los conocimientos o los aprendizajes que pudieron adquirir en ese contexto, pues creo que es el momento. Podemos discutirlo unos minutos. Adelante, Joali, y después Nancy. Gracias. Bien, creo que fue muy importante que mencionaran esto de cómo hemos sido nosotros de alguna manera privilegiadas o privilegiades. Yo creo que es importante mencionar que creo que aquí todos pertenecen a la periferia de la Ciudad de México y yo en cambio pertenezco a la Ciudad de México y fue una realidad con la que me topé cuando entré a la universidad, ¿no? Me rodeaba de gente que no vivía tal vez en el mismo contexto urbano que yo, no urbano, no sé cómo decir, bueno, del lugar en donde vivo, pues. Entonces, me topé con muchas facilidades que yo tenía para ir a la escuela, para regresar, en el tiempo, en las personas que me rodeaban, en el lugar en donde vivía, en mi colonia, la forma en que se mueve, el espacio, la forma en que el tiempo también influye o influía sobre mi aprendizaje, por ejemplo, y todo esto se transforma o se vuelve mucho más complicado y tal vez más tangible para mí entenderlo y comprenderlo y reflexionarlo cuando tengo que ir de aquí, de la zona norte de la ciudad, a Xochimilco, atravesar toda la ciudad y también encontrarme con bandas súper guerrera, o sea, tengo que decirlo, gente que a pesar de todas estas dificultades que se presentaban, no tenían un pretexto para no llegar o para, ¿sabes?, hacer lo que les correspondía dentro de su ámbito escolar. Y ahí creo que ese fue como el punto más, podría decir, más marcado de cómo me doy cuenta eh, de estas ventajas que tengo, ¿no? Por vivir en uno u otro lugar. Y aunque ya había tenido cercanía con esto, porque mi familia tiene ascendencia indígena en el pueblo de Izmiquilpan, Hidalgo, para mí no era tan sencillo entenderlo, tan sencillo posicionarme hasta que conocí a esta gente, a estos amigos, amigas, que como ustedes vivían, no sé, en el Estado de México y tenían que transportarse a la ciudad. Y ahí fue cuando dije, vaya, o sea, sí tenemos una posición bien distinta y entonces es cuando empiezo a hacer reflexión y empiezo pues justo, a acercarme a estas ideas o a estas, ¿cómo decirlo?, estos posicionamientos que tenían ustedes a diferencia de mí, ¿no? Que sí gozaba de muchos, o que gozo de muchos privilegios por los que no había sentado antes a echarle un poquito de cabeza. Y justo eso es lo que me acerca tanto a la interseccionalidad, a saber entender o a escuchar a otras personas, a de repente quedarme callada y entender otras experiencias, si no las entiendo, a respetarlas, pero sobre todo a escucharlas y justo abrir espacio, y eso es lo que me gusta mucho de aquí, que
que abrimos espacio a compartir todas estas experiencias que nos atraviesan a todos, pero no nos atraviesan nunca igual, y eso es muy importante y eso me parece como muy, muy, muy base para poder construir o deconstruir todas estas ideas que posiblemente nos están bombardeando en estos momentos, ¿no? En esta actualidad. Y sobre todo también me parece muy interesante que las voces como súper fuertes sean siempre como la juventud, y cómo nosotros vamos o podemos o tenemos esa posibilidad de construir hacia arriba, hacia las personas que son mayores, o hacia abajo, ¿no? Como en el caso de Carlos, que es docente y ahora tiene alumnos, ¿no? Entonces, eso me parece, a lo mejor va a sonar muy idealista, pero me parece muy bello porque tenemos esa posibilidad y eh, ese margen para flexionar hacia un lado, hacia otro, hacia paralelos. Entonces, pues nada, esa es mi intervención y queremos escucharlos más. Sí, efectivamente creo que ese es uno de los puntos como centrales, ¿no? No solo darnos cuenta que somos o que tenemos privilegios, sino ver qué podemos hacer desde ellos para mejorar nuestro alrededor. Nancy, tú eres la siguiente en participar. Igual creo que me parece muy pertinente abrir esta ronda con esto, porque creo que fue un poco lo que platicamos la vez pasada. O sea, así platicando llegamos a esto de la pedagogía y como esta esperanza o esta apuesta por lo pedagógico, quizá no tan consciente o sí consciente, pero como que ahí salió. Bueno, yo les comparto, o sea, yo ahorita regresé a, no sé si ya les sé, regresé a vivir a las faldas del Monte Tlaloc, que eso es en Texcoco, también de Chicoloapan. Yo viví acá 10 años, o sea, yo nací en la Ciudad de México. A los 7 llegué acá porque fue el boom de las casas inmobiliarias, ¿sí? De que empezaron a construir un chingo de casas, mis padres compran una de esas casas, eh, habité 10 años y luego empecé a deshabitar este espacio. ¿Por qué? Porque acá no hay un sistema educativo, porque simplemente si yo quería continuar mis estudios universitarios, pues acá yo no podía aspirar a eso, así de sencillo, ¿no? O sea, atrás de mi casa hay un establo, ¿sí? Literal, ¿no? O sea, está la milpa y la gente de acá era campesina y eran haciendas, y eso perdura y persiste y existe, ¿no? Entonces, bueno, yo a los 15 ya me tuve que empezar a mover muy cabrón de este espacio, porque empecé a estudiar en el CCH Oriente. En esta aspiración por lo que la UNAM me iba a ofrecer para mi futuro, ¿no? De mi familia, de mí, de mis padres y demás. Y eso es un mega privilegio, porque de mi secundaria solo entramos 2, ¿no? A la UNAM, así de sencillo. Y uno de mis mejores amigos, salimos de la seco y fue papá. O sea, yo ya a los 12 empecé a perrear, ¿no? ¿Por qué? Por gustarle un vato meco. Entonces, y era lo que había, porque yo crecí aquí, ¿no? O sea, simplemente no es... yo hablo desde lo que yo viví, y eso me parece bien importante. Y cuestiono lo que yo viví, y por qué decidí, o sea, por qué decidí entrarle al perreo para gustarle un vato meco a los 2, ¿no? ¿Me explico? Entonces, entro al CCH y era un poco lo que yo les decía, como mis círculos empiezan a ampliar, porque entonces mis amistades ya no solo son las del rancho, ya es gente de Iztapalapa y de Iztacalco, wow, y entonces empiezo a habitar el oriente de la ciudad, más que mi propio rancho, en realidad. Y bueno, ahí seguí, en realidad, pero ahí como que se polarizó, porque hubo un momento en mi vida, también eso es importante, porque yo estoy muy metida en la descolonización en este momento en mi vida. Entonces, yo me sentí un objeto del vato meco en algún momento de mi secundaria. Y dije, basta, no va. Además, desde yo muy chiqui, como que empecé así con la onda emo, ¿no? Y eso está muy gracioso. Entonces, era como ahí, como bien polar. Siempre he sido muy polar, perdónenme. O sea, soy como bien bipolar.
perdón. Pero así van a ser mis diálogos, creo, y mis intervenciones. Entonces, fue como, no, ya no más, ya no quiero ser un objeto, maldita sea. Y me peleé con el reggaetón. Y entonces entré al CCH Oriente y fue como, a huevo, soy hardcore. Y entré al Easycore, al Deathcore, yo iba al Chopo, toda mi banda punky, me iba a la Pulcata. Una onda muy darky, ¿sí? Y a los 16 tuve mi primer crisis depresiva. Me metí, o sea, el alcohol sí se volvió un problema en mi vida. Terminé mal física, psicológicamente, pero estuvo chido. Agradezco que fuera a los 16, en un momento de tantas crisis. Ahí también empecé a cuestionar mi feminidad muy cabrón, porque yo era todo para todos. O sea, yo era la morrita bonita, yo era la morrita popular, yo era la morrita inteligente, yo era o sea, todo, güey. Yo era la buena onda, y yo estaba súper vacía por dentro, porque no era lo que yo realmente quería hacer para mí, porque siempre era para los demás. Y son estas dinámicas que viví dentro de toda mi etapa estudiantil. Nada, decido estudiar artes, como un poco lo que ya les conté. He sido muy privilegiada porque mi familia siempre me llevó desde muy chica a cosas culturales. Y soy hija única. Y eso cambia un chingo de cosas, ¿no? O sea, yo tengo toda la atención la intención de mi papá siempre ha estado sobre mí, y el dinero también. Entonces eso me ha dado muchas oportunidades a mí. Toda mi familia es de ingenieros, mis papás son contadores. Mi tatarabuelo fue el único que fue artista, él era de Corea. Y nada, como que en realidad yo fui como, cuando empecé a estudiar artes fue como, para muchos querían que yo me fuera como al TEC o algo así. Y yo como, no, yo no quiero TEC. Y me dijeron, no, qué desperdicio, chale, ¿no? Como, mis papás no, mis papás son contadores frustrados y ellos siempre me han dicho, haz lo que te haga feliz. Entonces ellos, todo chido. Pero toda mi familia fue una decepción. Ahora que ya tengo una consolidación y que tengo retribución desde la academia, pues se emocionan, pero en su primer momento no. Y bueno, yo he sido muy violentada todo el tiempo en la universidad, todo el tiempo por los académicos, profesores, por mis propios compañeros, que al final mamamos las mismas dinámicas culeras que nos meten, ¿no? Pues la jerarquía, ¿sí? La jerarquía establecida de la educación. Entonces, no sé, como que siempre ando así cuestionando las dos polaridades y dialogando con esas dos cosas. Y pues sí, ahora pienso, yo me había casado con hacer una maestría y hacer una tesis, y creo que también les dije, y como que pienso mucho en esto de la pedagogía, porque en verdad yo sí pienso que en la pedagogía está la potencia para generar muchas cosas distintas, y porque pienso en las morras que vienen detrás de mí y en las morras que han sido asesinadas de mi entorno cercano y de los cuerpos que aparecen atrás de mi casa. Y que porque a mí me ha tocado acompañar procesos de violación, procesos de asesinato, y porque a mí me ha tocado afrontar esas realidades. Entonces, a mí me parece necesario tumbar la casa. O sea, a mí me parece necesario apropiarme de estos espacios por las que vienen. Porque yo no quiero que llegue a la FAD una morra como yo, una niña tonta como yo, que le hagan las mismas culeradas y se deprima como se deprima y se invisibilice, ¿sí? Porque eso al final es lo que quieren invisibilizarnos. Y yo ya me cansé de ser la pendeja de todos y ya, o sea, no más, ¿no? Entonces, pienso que la maestría que ahora se podría hacer una maestría sería una maestría en pedagogía de género. No sé en qué parte de la munda, no la he buscado, porque creo que eso va a devenir después de mi ser como partera, y veremos qué pasa. Pero yo también creo que esta constante contradicción es algo muy generacional, desde que nosotros nacimos y desde antes, generaciones un poco antes, 30 y tantos, hemos vivido en esta crisis constante, en el mundo se va a acabar, y que la promesa de la familia ya no existe, ¿no? Como el futuro ya no existe. Entonces creo que eso es sintomático de nuestra deconstrucción de pensamiento.
Ya. Muchas gracias. Es bien interesante lo que dices. Sebas, tienes la palabra y después la voy a pedir para mí. Y después Carlos. Les voy a pedir de favor, sí, que acortar un poquito sus participaciones, sobre todo por el tiempo que tenemos como para la edición y todo eso, ¿no? Gracias. Sí, primero situando mi experiencia de vida, yo vivo en Iztapalapa, mi papá es chofer, ha sido chofer toda su vida y mi mamá no, pues no tiene, o sea, no tiene una labor como tal remunerada, este, eso por una parte, y por otra parte, tengo un privilegio muy cabrón al empezar a trabajar estos procesos eh, transicionales dentro de la misma academia. Este, y yo creo que sería necesario, al hablar de la universidad y de los procesos académicos dentro de la banda trans, es como, como necesario interseccionarlo con las discusiones respecto al trabajo sexual. 8 de cada 10 morras trans en algún momento de su vida se dedican al trabajo sexual. Y usualmente es porque no hay otro tipo de alternativas de trabajo o porque hay un alto índice de discriminación, y también porque otro tipo de trabajos más eh, decentes, propios, exigen mucho tiempo, exigen mucho el cuerpo, entonces continuar con estudios muchas veces es muy complicado. Entonces usualmente retomando o sea, yo tengo reticencias con este apartado del transfeminismo, justamente, pero en efecto, los transfeminismos no tienen agendas punitivistas o agendas abolicionistas del trabajo sexual, justo por estos motivos que acabo de comentar, que pues no es que no sean críticos del carácter sistémico de la remuneración de los cuerpos, sino que las discusiones y las reflexiones van por otro lado, ¿no? Respecto al carácter coercitivo o no de las acciones, las posibilidades de un cuerpo a, a tener ingresos y posibilidades. Entonces, en ese aspecto, pues sí me parecería importante posicionarme dentro de un aspecto de privilegio muy cabrón, dentro de que pues yo estoy en la facultad y en este punto de mi vida es donde estoy, desde donde estoy, pues chambeando todo esto. Y ya, solo era el interés de vincular las prácticas del trabajo sexual con los accesos a la educación y las universidades dentro de la banda trans. Y ya. Claro, súper importante, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia con el cuerpo, ¿no? Justo salió el tema a raíz de las participaciones de todas nosotras y mi experiencia con el cuerpo es más personal, ¿no? Un poco como decía Nancy, yo hablo desde lo que me ha pasado y desde lo que he sido testiga, ¿no? Desde lo que mis ojos han podido ver y mi cuerpo ha podido sentir, ¿no? Me diagnosticaron que síndrome de ovario poliquístico a los 14, 15 años y entonces pues un poco padecido mi cuerpo, ¿no? Mis procesos menstruales, etcétera. Y nunca habían sido realmente importantes para mí hasta hace un año aproximadamente en el que pues yo tuve problemas como muy fuertes, ¿no? O sea, estuve al borde de una crisis muy intensa por, pues por un quiste mal atendido, ¿no? Bueno, no tanto mal atendido, sino que pues ya no podía ser solucionado, ¿no? O sea, me, me tuvieron que operar, no estuve grave, pero estuve en posibilidades de estar muy grave, o sea, así. A las personas a las que no se les atienden los quistes oportunamente, en cualquier momento pueden reventárseles y se desprenden del útero o de los ovarios, depende de dónde estén posicionados, y pues corres el riesgo de morir desangrada, básicamente, ¿no? Entonces, pues yo estaba un poco en ese espectro de riesgo
Y a partir de esa vivencia es que yo he podido conectar no solo con mi cuerpo y con mi experiencia de mi cuerpo, con mi cuerpo, sino con la de las demás personas, ¿no? Eh, Estoy más consciente de mis procesos fisiológicos y de los de las personas que me rodean, ¿no? No es lo mismo ser una morra de 22 años convaleciente que o sea, pues prácticamente que solo se dedica a estudiar y solo se dedica a la escena, ¿no? A las artes escénicas, que ser una señora convaleciente con hijos y que pues tiene trabajo y que además tiene trabajo doméstico, ¿no? Yo nunca fui consciente de eso a pesar de que a mi mamá también la operaron, ¿no? Y yo fui la que la atendió. Y creo que fue un proceso bastante violento del que yo no fui consciente. Mi lucha, entonces, mi centro de reflexión, sí va hacia el cuerpo, pero hacia el cuerpo interior, ¿no? O sea, hacia la manera en cómo nosotras vivimos nuestros procesos y cómo estos intervienen en nuestra vida, ¿no? Como un poco, no es lo mismo estar en este espectro de riesgo que comentaba a los 22 años que a los 45, ¿no? Que a los 30, y creo que es súper importante, ¿no? Y también eso me hizo ser consciente, pues, del trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, ¿no? Del trabajo de cuidado que hacemos las mujeres. Y cómo a veces esos papeles pues, es casi imposible que cambien, ¿no? En mi caso, pues fue un poco difícil que me atendieran las mujeres que son cercanas a mí y entonces me atendió la persona que era mi pareja en ese momento, pero estoy consciente de que eso es súper complicado, ¿no? Porque, pues, curiosamente, a la madre de esta persona también en algún momento tuvieron que operarla de algo similar y y pues fue, según me narraron, algo muy, muy difícil, ¿no? Pero justo porque esta persona pues tenía ocupaciones y trabajo que desempeñar y pues su convalecencia no pudo ser tan eh, relajada, podríamos decir, como la mía, ¿no? Como no lo fue la de mi madre o como no la fue la de la, eh, la prima de mi madre, a la que le quitaron pues un tumor de los senos, ¿no? Entonces, un poco voy hacia la visibilización de ese tipo de vivencias que no está en, 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 la, en la charla pública, ¿no? Porque se nos hace como bien normal que a tu mamá la operen y que a los 3 días te esté haciendo la comida otra vez, ¿no? O que operen a tu hermana y pues a los 2 días tenga que salir a trabajar, ¿no? Cuando pues a veces ni siquiera puedes caminar, literal, ¿no? Me pasó, también tuve la oportunidad de conocer a otras 2 personas que las operaron de lo mismo y una tuvo el privilegio de poder descansar y su convalecencia, pero la otra tuvo que salir a trabajar, ¿no? Y pues eso le acarreó más problemas de salud. ¿Y por qué no lo visibilizamos y por qué ni siquiera lo hablamos, ¿no? Porque también como mujeres nos han un poco silenciado esos procesos. ¿Y por qué no lo silencian, no? Creo que un poco ese es como mi punto de reflexión en este momento. Carlos tiene la palabra, después Tania y Sergio. Bueno, yo nada más quería decir algo un poco para hilar algo que había dicho Sergio muy al principio, que era poner evidencia a las estructuras, y creo que eso queda muy claro en los ejemplos que dan ustedes tres, Hats, Sebastián y Nancy. Yo creo que esas estructuras muchas veces son de índole institucional, y eso para mí es algo muy importante, porque muchas veces la violencia se genera institucionalmente. Ahora, esto es muy difícil de abolir, pero yo creo yo que es una cosa necesaria en estos momentos. Y bueno, de ahí la importancia que estemos nosotros ahora reunidos como personas jóvenes, ¿no? Nosotros somos herencias tal vez de ciertos modelos de pensamiento, inclusive de ciertos modelos de feminismo, que pues son los que hemos leído, son los que hemos estudiado, pero bueno, de ahí la importancia de renovar estas metáforas y renovar estos discursos, porque al fin y al cabo nosotros somos quienes vamos a construir nuevas instituciones
nuevos discursos, nuevos espacios alternativos, nuevos círculos para compartir y acompañarnos. Y es importante no reiterar esas violencias que a nosotros nos generaron. O sea, creo que lo que hay que posibilitar son nuevas formas de hacer y nuevas formas de construir. Sí, súper sí. Naomi. Sí, yo también rescato eso de tener estos espacios para hablarlo, porque justo creo que en los sistemas hay algunos poderes súper fuertes y siempre, o al menos creo que todos aquí, crecimos con este sistema de competencias en el que el trabajo en equipo era súper difícil y ahora como que estos espacios se den, pues se me hace súper valioso. Y también hablarlo justo desde cómo otros cuerpos siempre han estado en nosotros, ¿no? Y cómo nosotros también siempre ya crecimos con ideales. Lo veo desde el punto en el que, por ejemplo, yo soy la segunda hija en ir a la universidad. Bueno, de toda mi familia soy la segunda en ir a la universidad, ¿no? Y el privilegio que eso contiene. Y también de que desde que nacemos ya tenemos ciertos ideales corporalmente, ¿no? Mis padres no pudieron ir a la universidad, pero yo tengo ese ideal de ellos para poder ir a la universidad, ¿no? Entonces, todo lo que implica el trabajo de ellos corporal, sentimentalmente, ¿no? Todo lo que involucra. Y se me hace súper valioso en las experiencias que platican el plantear eso, ¿no? Que sí es el sistema, sí somos nosotros y también son las otras personas que nos rodean. Y ya. Sí, sí, esos privilegios siempre nos cruzan y esas maneras de pensar siempre nos cruzan, ¿no? O sea, aunque mis papás fueron a la universidad, la primera de los hijos de los hermanos de mi papá en ir a la universidad fui yo, ¿no? Y pues justo qué estás haciendo como público hacia las personas que vienen después de ti, ¿no? Y pues no es lo mismo un poco estudiar humanidades a estudiar una ingeniería, como decía Nancy, ¿no? Y, y entonces, pues, ¿desde dónde estamos hablando, no? Y esto es súper importante. Sergio, creo que eres quien sigue. Sí, gracias. Pues sí, yo ahora reflexionando esto, pues hay muchos temas que yo no había reflexionado hasta apenas mis 20, casi 23 años. Por ejemplo, mi masculinidad, la cuestión de mi cuerpo es algo súper nuevo. O sea, literalmente me di cuenta que tenía un cuerpo hace 3 semanas con todo esto del antirracismo. O sea, porque a diferencia de Hatsibe, por ejemplo, que siempre ha trabajado al ser bailarina, eh, o las personas fit, ¿no? Yo nunca he sido tan fit. O soy fit, pero asintomático. Entonces, sí, hay muchas cuestiones que yo no había reflexionado hasta apenas. Y justamente, pues pensando en mi historia, ¿no? O sea, pues soy un hombre heterosexual. Pues soy moreno, pero pues jamás he tenido alguna opresión por serlo. O sea, creo que siempre he estado como en una burbuja en la que he tenido el privilegio de no ser oprimido. Eh, Soy de Catepec, pero pues creo que crecí como en una burbuja porque pues fui en escuelas de paga prácticamente hasta entrar a la prepa. Entonces, dentro de Catepec, pues sí crecí como en una burbuja de, digámosle, privilegios. Me dieron libertad de vocación, o sea, mis papás jamás me inculcaron nada. Toda la prepa yo quise estudiar filosofía y al final por cuestiones del destino o por cuestiones de, pues no sé, como cobardía, pues terminé estudiando arquitectura y fue algo que me fascinó durante años, pero pues después al ahondar en fundamentos de mi técnica o de mi carrera, pues me di cuenta que
pues, no era realmente lo que yo deseaba. Me sirvió para catapultarme a ciertas posturas, a cierta formación que yo también creo muy valiosa. O sea, no creo que hayan sido años perdidos, pero sí, ¿no? O sea, ahorita ya como que estoy en esa crisis en la que todos estos temas me están atravesando. Pues justamente como crecí en esta burbuja, pues cuando entro a la universidad, igual a pesar de ser de acá, pues me voy a rentar muy cerca de la universidad. También otro error, o sea, no afrontar como esa situación. Y nada, ¿no? Que al final, cuando tienes que regresar, justamente como lo mencionaba Nancy, a tu lugar de origen, pues te encuentras con un montón de situaciones que pues no eran evidentes para ti, ¿no? En un principio. Y y nada, o sea, también tuve el privilegio de pues tener una familia pues muy normada. Eh, pues un papá que yo lo veía planchar, que yo lo veía lavar, hacer cosas domésticas y no le era ni, o sea, mi mamá no le agradecía ni nada, como sucede en otras cuestiones, ¿no? O sea, era algo súper normal. O sea, los roles estaban bien dados y también justo esa es otra burbuja porque yo no me daba cuenta de violencias invisibles, ¿no? O cuando llegó el divorcio de mi papá, de mis papás, que fue ya como, ya estaba grande, yo ya iba saliendo de la prepa, pues yo no entendía por qué, ¿no? O sea, no entendía todas estas microviolencias o violencias invisibles que se habían generado para llegar hasta ese punto. Y pues de repente se desmorona todo y también empiezo a hacer estas reflexiones. Y digo, es que todo siempre estuvo jodido, pero siempre viví en una burbuja y no me di cuenta. Entonces, igual, se me hace súper importante rescatar estas cuestiones de las violencias que sufrimos por parte de las esferas de saber cuando entramos a las universidades. O sea, yo recuerdo una vez que neta casi me deshago en lágrimas porque un profe me empieza a gritonear así bien cabrón de que por qué no entendemos lo que nos está pidiendo, que por qué hacemos gastar a nuestros papás en pinches papeles caros y vamos a hacer planos bien horribles. Y y sí fue un momento muy fuerte para mí, ¿no? Y simplemente lo acepté porque era el profesor, lo acepté porque era el que sabía y mucho tiempo después o sea, es algo que me sigue como atravesando bien cañón, de por qué me quedé callado, pues igual porque no tenía las armas o las reflexiones para afrontarlo, no estaba dentro de mi proceso poder afrontarlo aún, y y pues sí, creo que es muy importante todos los puntos que tocan todos, y pues me da mucho gusto escucharlos, y también poder construir mi reflexión y mi conocimiento a partir de ustedes. Claro, creo que tocaste un punto súper importante, que es justo el de la familia, y como a veces la mayoría de nosotras pues crecimos en lugares bastante privilegiados en los que no podíamos ver justo como tú dices esas microviolencias, ¿no? Y como cuando las vemos, o sea, fuera de, por ejemplo, tu caso que pues sí es como bien intenso, cuando nos toca verlas en otros sitios, un poco retomando los comentarios de Yoali de hace unos momentos, que nos toca ver pues que otras personas pues no les pasa lo mismo que les pasa a nosotros, que nosotros creíamos súper normal, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí también como que me pasó un poco de, o sea, como que tu papá no lava los trastes, ¿no? Pues eso es súper normal, ¿no? O como que, ¿a poco solo tu mamá cocina, ¿no? ¿O por qué solo tu mamá cocina, ¿no? Cuando para nosotros ese tipo de actitudes o de acciones
pues son tan cotidianas, verlas en otras personas pues nos vuela la cabeza, ¿no? Y nosotros decidimos un poco o sea, una vez que ya nos voló la cabeza, hacia dónde van a volar los pedacitos, ¿no? O sea, si los vamos a dejar caer al suelo y ya ahí los dejamos para siempre y ya jamás volvemos a pensar en eso y seguimos en nuestra burbuja, o si a lo mejor agarramos algunos en el aire y decimos, bueno, o sea, a lo mejor no te pasa lo mismo que a mí porque no eres la misma persona que yo, ¿no? Un poco tu reflexión acerca del cuerpo y de que lo acabas de descubrir, pues claro, ¿no? Un poco las reflexiones que habíamos hecho hace rato de la educación y de las maneras en las que hemos atravesado esos procesos, pues claro que, como decía, me parece Yoali justo, ¿no? O sea, no todos los atravesamos igual, pues porque no somos las mismas personas. Y eso es algo que en el sistema educativo en el que crecimos no nos dicen. y cuando nos damos cuenta, pues sí, es como, ¿cómo que no piensas igual que yo? ¿Qué te pasa? Pues claro que no pensamos igual, ¿no? Había pedido la palabra Nancy y después Antonio, y yo creo que un poco vamos a empezar a cerrar con la participación de Carlos, ¿ok? Voy a tocar varios conceptos que nombraron. Voy a empezar con esta cosa que creo que ha estado presente en esta conversación sobre el privilegio. A mí también en lo que me pasó en mis tránsitos desde el feminismo, o sea, mi abuela feminista es Mónica Mayer, es mi abuela, yo la reconozco como mi abuela, ya no solo como una maestra, es mi abuela. Bueno, entonces en esta cosa de, yo tengo mayoras que son parteras, unas de 70, 80 años, otras de 40, otras de 30, otras de mi edad, que seguimos siendo aprendices. Entonces, en esta cosa como, creo que se unen, hay dos. Uno, la parte yo reconozco que sin esas personas no tendría la fuerza que ahora tengo de enunciación. Así es. Y yo agradezco tanto que existan estas personas que se han cuestionado desde hace un chingo de tiempo. Porque gracias a ellas, yo tengo los privilegios que ahora tengo. Y yo tengo esa fuerza de enunciación. Para mí sí es que, o sea, y justo que me ha tocado convivir con otras culturas, pienso mucho en mi experiencia pues cuando viví en Colombia y de los círculos de palabra con mis abuelos del Amazonas, donde los abuelos te reúnes en la noche a mascar coca, en la chagra, en la maloca, para escuchar la palabra de los abuelos. Y los jóvenes a quien van a pedirle consejos a los abuelos, a las abuelas y los abuelos, ¿no? O sea, ahí también hay cosas que saltan, por supuesto, no es mi cultura, no. Me abrazó esa tierra, pero no es mía. Simplemente la siento mía, pero no es mía, no me explico. Entonces, bueno, creo que ahí hay algo muy importante en mi misión de vida por rescatar, que son estas sabidurías desde la ancianidad, y que en este país, o sea, yo pienso mucho también en los procesos con mis abuelos, con mi abuela y con mi abuelo, y el ejercicio que yo tengo con ellos, pero que es bien distinto al que muchos tienen con sus mayores. Entonces creo que ahí también hay un punto importante para esto que pretendemos tejer cuando lleguemos a esos puntos de la ancianidad y las mayoras. Y por supuesto que entiendo ese poder de la juventud, porque al final nos vale un carajo muchas cosas y me vale un carajo tomar la casa, ¿no? Y lo voy a hacer. Y entonces esa juventud entusiasma a esas mayoras y la abrazan. Y eso es muy lindo. No siempre, porque pues están las personas mayores que quieren visibilizar a esa juventud. Entonces creo que ahí están las polaridades también. Y eso es como, yo antes sufría mucho, yo soy de dolores profundos, muy profundos, o sea, de que así me deprimo, ¿no? Yo vengo de una familia depresiva, con enfermedades psiquiátricas y demás.
Entonces, en este tránsito y en este cuestionamiento conmigo siempre, y con los grandes monstruos, no sé, cuando empecé con las parteras y entonces llegué al concepto de biopiratería y pensé en Bayer y en Monsanto y dije como, ¿qué carajos? O sea, ¿cómo es posible que un árbol pueda ser patentado? Y lloré y me puse a llorar horrible porque para mí fue un dolor tan grande, o sea, que cómo si nos permitimos que un árbol sea patentado, aunque claramente esa patente se la meten por el culo porque el árbol, yo tengo Tepescohuite y lo ocupo, ¿sí? Pero son esos juegos de poder. Entonces yo en cierto momento yo le empecé a tirar así mierda a Bayer y a Monsanto, así con dolor y con esa rabia, pero luego fue como, bueno, chido, pero ¿qué? O sea, ¿cómo transito de esa rabia y cómo genero cosas desde el disfrute? Y creo que yo siempre he sido una persona muy amorosa. O sea, yo me encanta amar, me encanta entregar amor. Y eso también me he vaciado entregando amor, porque no entregaba amor propio. Es esto de que yo fui la pendeja de todo, de todos, de todo, porque lo permití, porque no me amé a mí y todo ese amor lo entregué. Entonces, yo ahora estoy mucho en el disfrute, ¿sí? En disfrutarme y en amar, y porque la vida se nos va a acabar, porque vienen cosas muy cabronas y porque la violencia va a ser más cabrona todavía, porque se está cayendo y tienen miedo. ¿Y qué van a hacer? Nos van a seguir tratando de invisibilizar. Se está recrudeciendo todo y así va a ser. Y si no nos amamos y si no accionamos desde ese amor, yo creo que no vamos a poder. O sea, nos vamos a caer con eso que se está cayendo. Con tejer, siempre tejo, literal. O sea, el tejido para mí, metafóricamente y físicamente, el acto de tejer, para mí conecta todo. En el acto ritual, para mí también el ritual siempre me acompaña. Y esto creo que es un tejido. Y creo que también podemos pensar en un rizoma, ¿no? A mí también me gusta pensar en el rizoma de otros lados, ¿no? Pero sí desde la siembra, porque yo siembro y siembro papas, y pues echo papas, entonces me gusta pensar en esos tejidos, ¿sí? En nuestra conexión con la tierra también, y siempre traer a mayoras, o sea, no, me resuena mucho Sara Ahmed, o sea, en toda esta conversación, Sara Ahmed y Chimamanda Adichie. Incluso yo tengo aquí, o sea, ayer me llegó el libro de Chimamanda y me gustaría leerles, porque me recuerda mucho su monólogo, al monólogo que anunció Sergio en Soy Fitz asintomático, o así, ¿no? Y entonces Chimamanda, en parte de su discurso de por qué todos deberíamos ser feministas, a mí me gusta mucho la sátira, o sea, como que creo que también hay una potencia de conexión con la gente, como que está chido ser graciosito, ¿no? Cagadito. Y entonces, es muy breve, pero quiero, o sea, es que está muy cagado. No. Chimamanda hace un diálogo escribe un diálogo con un amigo que se llama Luis. Entonces, Luis la nombra por primera vez como feminista. Que también yo me reflejo mucho en Chimamanda, porque a mí me empezaron a decir feminazi. O sea, tú eres una feminazi corta vergas, y a mí me dolía. Porque yo soy muy amorosa. Y sí, claro, soy feminista, pero yo soy amorosa. O sea, yo entrego amor, yo no corto vergas. Pero luego dije, a huevo que sí, soy esa feminazi, sí corto vergas, cuidado que si te metes conmigo, ¿no? Entonces me lo apropié. Y bueno, así, o sea, me nombran, yo no me nombro, me nombran. Y eso creo que a mí me hace encontrarme. Chimamanda pone una parte donde ella empieza a nombrarse como, soy feminista, negra, antidecolonial, que usa tacones, que no se depila, que le gusta, y como con un montón de categorías muy cagadas, o sea, con un montón de especificidades, porque el feminismo tiene una carga de prejuicio, y eso es algo bien importante, una carga negativa. Entonces, eso creo que tiene que ver con tomar postura. Si tú haces toma de postura desde el feminismo, te van a decir que eres una feminazi, como a mí. Y entonces tú tienes que decir, bueno, sí, pero entonces soy una feminazi que entrega amor y que no corta vergas. Y entonces, ¿qué pasa? Y es como todas estas acotaciones. Voy a buscar después la cita y se las voy a mandar para no perder tiempo.
pero me parece muy divertido y creo que hay que traer a la mesa a esas mayoras, a Silvia Rivera Fusicanqui, a Tara Ahmed, a Chimamanda Adichie, y morras que hablen pues desde nuestro ser periférico. Sí. Cada una nigeriana, una boliviana, una mexicana, ¿sí? O sea, claro, también entramos a los feminismos blancos, pero digo, ya estamos en estas, podemos profundizar. Sí, claro, súper importante, ¿no? O sea, el conocimiento no solo se construye desde lo blanco académico, sino desde las experiencias propias, que muchas hemos empezado a visibilizar ahorita aquí, pero pues justo, ¿no? No son las únicas, ¿no? Un poco como yo decía hace un momento antes de tu participación, ¿no? O sea, no todas las personas somos las mismas, ¿no? Ni siquiera hace 5 años y ahorita yo me identifico igual, ¿no? Entonces, sí es súper importante justo hacer visible nuestra condición periférica y a lo mejor un poco compararla o estudiarla o analizarla, reflexionarla desde la condición periférica de otras personas, que como comentaba Carlos y yo un poco le hice segunda, no es no es igual con todas, ¿no? O sea, aunque Carlos y yo somos de periferias similares, Sergio y yo somos de periferias similares, pues es un poco lo que decía Sergio, ¿no? Los tres vivimos en una burbuja pues bien intensa, ¿no? En la que pues nunca sufrimos violencias eh, muy, muy, muy fuertes, ¿no? Desde nuestra periferia, que pues de por sí es un poco, pues, es violenta y se reconoce como violenta, pero que pues para nosotros nunca lo fue, ¿no? Con todo esto que dijeron, como que cada quien comentó un poco las circunstancias, me recordó como esta frase un poco que es, yo soy yo y mis circunstancias, que es como un poquito un pequeño eje, ¿no? De cómo todo esto se va formando, todas nuestras experiencias a partir de cada quien puntualmente nace dentro de una familia, que es nuestro primer mundo, nuestro primer espacio, nuestro primer contacto, y de ahí se empiezan a transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas y a generar cómo nos empezamos a educar y cómo nos comportamos. Y después, después de la familia, cuando se inculcan valores y comportamientos, viene otra etapa importante, como le dijeron, que es la academia, la escuela, la pedagogía, todo con lo que te enlazas, ¿no? Y eso aún se mantiene en un medio muy cercano, porque todos pues, vamos al kinder o a la primaria, e inclusive a la secundaria como muy cerca, ¿no? Como que todavía estás dentro del lugar donde tú creces, ya sea tu colonia, tu ranchito, tu pueblo, tu ciudad, lo que quieras decirle, tu localidad, entonces todos crecemos como que muy cerca todavía, entonces es nuestro segundo mundo, ¿no? Empezamos a socializar con otras personas, con otros niños, con otras niñas, y empezamos a partir de ahí a vivir toda una experiencia por etapas, ¿no? ¿Qué tipo de violencia o qué tipo de cuestiones sufre una niña, un niño? ¿Cómo se ve entrelazada con otros? ¿Cómo es que pasan todas estas cosas? Y después, ¿no? Pasa una etapa como la secundaria, que es donde empezamos como a empezar a formar un poquito las relaciones ya distintas, como todo esto donde empezamos como esto que comentó Nancy, ¿no? Que le pasó que con un chico, entonces empezamos a interactuar con otra persona formalmente. Y después viene yo creo que la etapa como más complicada, que es donde empezamos a explorarnos nosotros mismos y a empezar a conocernos un poquito más, que es como la preparatoria. En muchos casos todos empiezan a salir ya totalmente de su comodidad, de su zona de confort, de sus circunstancias y empiezas a explorar otra cantidad de cosas enormes. Entonces llegas a tu preparatoria y empiezas a cuestionarte a ti mismo qué te gusta, qué quieres hacer, no soy esto, eso no era mío, entonces, ¿qué hago, no? Y empiezas a conocer otras personas que también con las que a veces puedes empatar y con las que no, entonces, de cierta forma, poco a poco te vas dando cuenta de muchas cosas, como dijeron, ¿no? Que no eres consciente cuando tú estás donde estás, porque siempre has estado en ese punto, en esa localidad, en esa casa, en ese lugar. Entonces tú te mueves, ya sea de ciudad, de una localidad a otra, entonces empieza como todo este proceso de crecimiento y es toda una exploración, ¿no? Por ejemplo, a mí había como un pequeño chiste de mi prepa, ¿no? Que decían que cuando entras a la prepa 9 cambias tu sexualidad, ¿no? Porque es todo un mundo ahí muy complejo, muy grande, ¿no? Que empiezan a pasar un buen de cosas. Y es cierto, ¿no? Es una etapa de exploración muy, muy completa, ¿no? Porque tú entras ahí y tú te cambias, ¿no? Y no está mal, ¿no? Porque más que juzgar que decir que te pasa algo, que te haga algo, yo creo que la prepa es una etapa mucho de exploración y de conocerte. Y entonces viene la universidad, ¿no? Que a muchos les pasa donde te empiezas a encontrar con muchísimos problemas, mucha violencia.
Por ejemplo, en mi caso, afortunadamente, yo me quedo muy privilegiada ahí, no he sufrido violencia de ningún tipo, afortunadamente, pero sí me ha tocado compartir y ver espacios donde se sitúa esto. Y entonces ya viene otra etapa más compleja, donde tú ya te conoces, ya sabes cómo eres, pero empiezas a cuestionar todo el entorno, cómo actúan los demás, cómo está actuando lo demás. Entonces ya sales como de tu individualidad un poquito más, porque hasta cierto punto somos algo individuales, y crea un sistema más complejo de cuestiones de por qué esto es así, de por qué esto o aquello, y entonces vamos evolucionando tanto la forma que pensamos y que estamos viviendo y nos relacionamos. Entonces, me parece como todo esto, ¿no? Las circunstancias en las que crecemos y todo se vuelve un proceso largo en el que siempre nos vemos envueltos obviamente con la academia, con la pedagogía, porque son lo que, pues donde pasamos mucho tiempo, nos rige en el caso de quienes tenemos la oportunidad y ser afortunados de estudiar hasta la universidad, por ejemplo, ¿no? Que es muy cierto que no se da en todos los lugares, que no siempre es una oportunidad a la que todos tenemos acceso y que hay muchos a los que sí tienen y que aún así es un sacrificio muy grande, ¿no? El poder estudiar. Entonces, la circunstancia y proceso son como dos palabras que van de la mano ligadas y empiezan como a crecer todas esas tipos de cuestiones, ¿no? Sí, justo, o sea, lo comentaba Nancy, ¿no? O sea, dice, pues o sea, yo salí de la secundaria, 2 personas entramos a la UNAM y mi mejor amigo, pues, fue papá, ¿no? Y, pues, sí, o sea, a veces esas son cosas que tampoco hacemos conscientes, ¿no? Y como dice Antonio, pues, son privilegios que no vemos hasta que los criticamos o hasta que, pues, se nos estampan en la cara, ¿no? O sea, hasta que el privilegio es como de que nos da un golpe pues muy fuerte, ¿no? El mismo privilegio, ¿no? O sea, yo tengo historias como similares a las de Nancy, ¿no? O sea, a lo mejor sí pudimos entrar ciertas personas a instituciones universitarias desde la generación que salió conmigo en la secundaria, pero en paralelo, o sea, y si nos ponemos un poco como muy positivistas y hacemos una estadística, o sea, fuimos como súper poquitos, ¿no? El 5% de la generación los que entró a una institución universitaria desde la prepa y pues la mayoría de mis compañeros y compañeras pues ya son mamás, ya son papás, trabajan, tienen preocupaciones súper distintas a las que tengo yo en este momento, ¿no? O sea, a mí ahorita pues no sé, me preocupa un poco, como decían muchas personas aquí ahorita, ¿no? O sea, seguir aprendiendo, titularme, lo que sea, ¿no? Estudiar, relacionarme, pensar mi circunstancia, mi situación, pero pues ellos y ellas, aunque quieran, pues yo creo que no les es tan posible, ¿no? Porque pues no tienen el tiempo que yo tengo, las condiciones que yo tengo, y pues aunque los tuvieran, hay muchas personas que pues ya tienen hijos, hijas, de quienes hacerse cargo, ¿no? Y pues eso también pues es otro factor bien interesante, ¿no? Bueno, una cosa que mencionaron mucho Antonio y Sergio sobre los privilegios y esta burbuja de privilegios, creo que también un error común entre nosotros como generación es tachar que esta burbuja es algo malo, algo evidentemente malo. Yo creo que es bueno notar que existe y yo creo que es bueno denominarla como un privilegio, pero justo no satanizarla, porque creo que desde todos lados se puede construir y justo el punto es una generación de redes. Yo soy una persona privilegiada que tiene contacto con personas menos privilegiadas y con personas todavía más privilegiadas, y creo que ese es el punto. El punto es generar redes desde donde estamos y situarnos bien en nuestra posición. Ahora, esta cosa que decía Nancy, me gustó muchísimo, transitar la rabia. Creo que nosotros tenemos también cierta afinidad generacional, me atrevería a decirlo, por construir desde la rabia, lo cual también considero que es una etapa que tenemos que trascender, como lo mencionaba Nancy, y me recordó mucho los pasos sobre los 5 pasos para la etapa del duelo en una pérdida, que son la negación, el no existe, no está sucediendo esto, la ira, que es, digamos, en este momento de explosión, la negociación, cómo lidiamos con esa ira y cómo hacemos que esto sea constructivo, la depresión, el darnos cuenta lo que yo estoy haciendo no está sirviendo de nada y tal vez nunca sirva, y la aceptación, bueno, si lo que estoy haciendo no va a servir de nada, ¿de qué manera puedo hacer que esto funcione? Entonces creo que esto puede ser un buen plan de acción. Yo considero que la ira es constructiva, claro que sí, pero es un paso que en algún punto tenemos que trascender, porque vivir en la ira no es nada saludable.
no, justo, y acabas de tocar un punto súper, súper importante, ¿no? El de los sentires, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Es bien importante justo sentir la rabia, habitar la rabia o la tristeza o la depresión o la felicidad, como decían un poco al inicio, pero tal vez no tanto quedarnos en ella, ¿no? Yo tuve algunos procesos, no sé, psicoterapéuticos y me gustaría decir que mágicos también, en los que me di cuenta que yo me, me, me personalizaba en las emociones, ¿no? Y no era yo estoy sintiendo, sino yo soy, ¿no? O sea, yo soy la rabia, yo soy el enojo, yo soy la depresión. Y pues, como dices, Carlos, es súper, súper poco saludable hacer eso, ¿no? Un poco hacer consciente de que sí, o sea, los sentires, las emociones, estos impulsos son parte de nuestra condición humana, un poco lo que decía también Antonio, pero no somos esas emociones, ¿no? Y es bien importante hacerlo como dar en ese punto, porque una cosa es sentirlas y otra cosa es serlas, ¿no? No es lo mismo la persona que siente enojo a la persona que ya se es enojo, ¿no? Y lo vivimos de una manera muy distinta, ¿no? Yoali y Sebastián van a cerrar las participaciones del día de hoy. Sí. Precisamente mi comentario iba sobre justo lo que tocó Carlos. Yo me nombro Digna Rabia en mis users de redes sociales, pero ¿por qué? Porque creo que mi momento como de explosión fue justo en un momento de rabia, y un momento de rabia en el que no me encontraba o en el que no tenía sentido de identidad propia. Y también hacer reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cómo entender la otredad para poder entender la identidad propia, o viceversa, entender la identidad propia para después entender la otredad, y que son dos procesos, pareciera que son iguales, pero definitivamente no es así. Yo tuve que atravesar primero la otredad para poder entender la identidad propia, y es sobre lo que he estado trabajando un poco en la universidad, encontrarme en dónde estoy parada. Yo aquí en Ciudad de México, con mi familia de ascendencia indígena, de repente quise decir soy indígena, y me di cuenta que no, que también hay un espectro que hay que considerar para saber quién eres, de dónde enuncias, asumir lo que eres, y también no querer tocar a lo mejor identidades que no te pertenecen, que no son tuyas, y sobre todo no apropiártelas, ¿no? Entonces, a partir de eso sale en mí como una crisis bien fuerte de identidad hace algunos años, en donde caigo en un cuadro de depresión terrible, feo, y donde estos sentimientos de rabia son los que hacen que así empiece a explorar otros lados más lejos de mi realidad, de la que estaba viviendo. Pero después agregué el olvidar nunca, ¿no? Olvidar nunca, porque cuando pasa este proceso de tanta rabia, de tanto enojo, de tanta duda, es cuando viene toda la calma, toda la paz, como mucho más claridad en lo que pienso, en lo que hago, en lo que estoy. Y entonces, por eso el olvidar nunca, porque no voy a olvidar que ese momento fue el que me hizo tal vez trascender a otros pensamientos, a otros amigos, a otras personas, a la otra edad. Y sin embargo, que me parece muy digno enunciar que la rabia es el proceso que también nosotros tenemos como privilegio de poder mostrarlo, porque yo hablo muy cercanamente a la experiencia que tuve con los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, y no podría asegurar que ellos han tenido el privilegio de trascender esa rabia. Es una rabia que perdura. Entonces creo que también estas emociones, poder canalizarlas, poder transformarlas, poder superarlas, me parece que también es algo que no hablamos mucho de esta posibilidad que tenemos de externarlas, de sentirlas, de vivirlas, y eso te lo puedo decir tan cercano a mí, que es aquí en mi hogar, ¿no? No tenía la posibilidad de
de enojarme. Aquí todo tenía que ser, pues, feliz y échale ganas y hazlo bien y sé feliz y bla, bla, bla. Y no tenía esa posibilidad de sentir rabia. Entonces, cuando empiezo a sentir rabia y no puedo externarla porque me dicen no llores, me dicen no te enojes, me dicen no hagas berrinches, es cuando yo digo, ay, chinga, ¿y por qué no? O sea, sí es muy digno lo que siento, es muy respetable lo que estoy sintiendo, y me parece que eso también es otro privilegio y muy importante lo que dijo Carlos. No hay que verlo como algo malo, sino que son experiencias distintas y cómo también vamos a transformar tal vez las redes o los contextos para que estos privilegios dejen de serlo y sean una generalidad para todos, ¿no? Y justo eso, ese es mi comentario y me pareció muy ligado a lo que dijeron ya Nancy y Carlos, y muy oportuno también para charla, porque también el sentir, también el poder expresar, me parece que es algo de lo que no todos gozan y algo que no todos tienen oportunidad de transmitir o de expresar. Sí, y justo también, ¿no? O sea, darnos cuenta que a veces, pues sí, o sea, no es porque no quieran, sino porque no tienen, ya dejemos de lado un poco como el privilegio de expresar, sino ni siquiera llegaron a conocer las herramientas con las que pueden expresar eso, ¿no? O sea, un poco, a lo mejor no podíamos decir, pues es que hoy me siento enojada o hoy me siento triste, porque no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? O a lo mejor a las otras personas no les era sencillo comprenderlas, porque un poco como pasa de manera idealizada en la película de Disney, en esta Encantada, ¿no? O sea, la chica es como de, es que lo estoy sintiendo, pero no sé cómo se llama, ¿no? Y no sé qué estoy haciendo, y no sé qué estoy sintiendo, y me siento así, pero estoy, hasta que el otro le dice, estás enojada. Pero es que yo no sabía que podía sentir eso, ¿no? Un poco es darnos cuenta de eso. Yo nada más quería decir que este juego del privilegio me parece muy engañoso porque usualmente entra dentro de dinámicas esencialistas, en donde entendemos el privilegio como algo propio del cuerpo, que es ahistórico, contextualizado y completamente inherente, innato. Entonces, yo creo que hay otras estrategias para entender, otras estrategias formales incluso de entender los cuerpos en cuestión de, por ejemplo, imbricación, procesos de autoensamblaje corporal identitario, en donde no necesariamente es un proceso sumativo de yo tengo más privilegios, menos privilegios que tú. Y yo creo que para mí sería importante rescatar esto de la enunciación situada, es decir, identificar desde dónde situamos y desde dónde pensamos y desde dónde comunicamos. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, las discusiones dentro de las afrodiasporalidades, ¿no? Dentro de la banda antirracista, que ahorita está teniendo discusiones muy cabronas, por ejemplo, con el colorismo o con la pigmentocracia mexicana, ¿no? Por ejemplo, que ahorita que la banda, por ejemplo, gringa, de la afrodiáspora gringa, que dice que el color de piel de ellos es un carácter sumativo que implica mayor desventaja social que, por ejemplo, las personas del sur global, que encarnan otro tipo de tonalidades o otro tipo de vivencias o de experiencias, pero justo realmente estas críticas como antirracistas desde el sur global, lo que nos ayudarían a entender es que no necesariamente hay características innatas del cuerpo que nos proporcionan privilegios o la contraparte subalterna de ella, sino más bien tiene que ver con un lugar de enunciación y un lugar de construcción del propio sujeto, ¿no? Y no solamente eso, sino que también el propio privilegio y la propia subalternidad tienen estructuras profundamente coloniales, ¿no? También pienso, por ejemplo, en estos discursos LGBT friendly, en los que, por ejemplo, carecen de perspectiva de clase y de género y de otras, en tanto que se enuncian como las salvadoras, cuando realmente están participando dentro de un sistema colonialista que lo que hace prácticamente son colonialismos epistémicos, ¿no? Creo que le llaman de alguna manera, o epistecidios, en donde, por ejemplo, se borran experiencias de vida como las muches zapotecas o las hijras
en la India o los fafafines en Samoa. O sea, realmente yo creo que igual hablar de este tipo de privilegios o no, igual habría que pensar desde dónde vienen los privilegios y de dónde proviene la propia subalternidad a estos. Justo en este momento, más que plantear conclusiones, estamos abriendo los temas de discusión, ¿no? Atravesamos muchísimos tópicos, muchísimas anécdotas y muchísimas formas de vivir que justo nos van a permitir abrir el panorama hacia lo que queremos tratar en estas charlas, ¿no? Las maneras en que hemos vivido nuestras experiencias, ¿no? Y no solo, como comentábamos ahora, desde la universidad, desde los sitios académicos, los sitios de relaciones entre otras personas, desde otras geografías, sino pues un poco empezando pues desde el inicio, ¿no? Cómo comenzamos a vivir estas situaciones que estamos abriendo en este momento desde que empezamos a pensar, ¿no? Desde que empezamos a ser seres pensantes, ¿no? Desde que nos empezaron a educar, desde que éramos pequeñitos. Pues más que nada agradecerles por estar aquí participando. La verdad es que siempre nos da mucha emoción abrir este tipo de proyectos, este tipo de discusiones, justo por lo que decía al inicio, ¿no? Creo que el fin es ya más que seguir haciendo bandos, como dice Sebastián, estas políticas de identidad que luchan por privilegios o por posiciones muy específicas y que desplazan a otros grupos que también son importantes y que también están atravesados por otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemáticas. Entonces, lo que buscamos no es eso, no es añadirle más letras a la comunidad LGBT, sino justamente buscar verdades que nos hagan conjuntar todas estas posturas y poder identificarnos como desiguales, como diferentes, pero tener las mismas oportunidades todos, ¿no? Y poder aspirar a lo mismo. Pues ya lo dijo Sergio, desde Cianotipo les agradecemos que nos acompañen, que estén dispuestos a crear comunidad, a crear reflexiones, a crear crítica, a crear charlas. Esto va a salir a las redes, entonces si alguien que está viéndonos fuera de este conversatorio quiere participar, puede contactarnos mediante las redes sociales de Cianotipo en Facebook, en Instagram y en Twitter, en todos lados es @cianotipo. Y nosotros vamos a atenderles siempre. Nuestros espacios siempre están abiertos a la crítica, estamos en constante construcción y en constante aprendizaje, como creo que dejamos muy, muy claro aquí. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición y sobre todo gracias por darnos tantas herramientas de aprendizaje entre nosotros. Muchas gracias y que estén bien.